Hola, Hola doctor, buenas tardes, buenos días. ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, gracias. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de un tema que es bastante complicado de entender, pero se puede llegar a entender si seguimos un razonamiento lógico lo que es en la parte de obstetricia. El tema de hoy son distocias. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que es una distosia? Hablemos, porque es la forma que nosotros tenemos para aprender que equivocarse acá. ¿Alguien sabe qué es lo que es distosia? ¿Puede ser una complicación del parto? Es una complicación. Punto. Algo se complicó, algo estuvo mal, algo pasó. Distosia significa que hay algo que está mal, o por lo menos que no corresponde al momento ese. O sea, hay algo que está mal. O sea, que podemos ver que el tema de distosia puede decirse que yo voy a tener distintos tipos de distosia dependiendo de qué es lo que voy a buscar y en lo que se me ha complicado el trabajo de parto o se me ha complicado el embarazo. Entonces yo voy a ir a buscar y voy a ver y voy a tener distintos tipos de distosia. Por ejemplo, voy a tener distosia dinámica, quiere decir que las contracciones uterinas estuvieron mal para demasiadas o demasiadas pocas. Si tenemos el cuello del útero, si tiene la posibilidad de dilatarse o no, puedo tener una distosia cervical, puedo tener una pelvis que no acorde, entonces voy a tener una distosia ósea. Tengo distintos tipos de variedades de posición que no son las adecuadas, entonces voy a tener una distosia de variedad de posición. Si tengo una presentación deflexionada, voy a tener una distosia de variedad de presentación, y cada una de esas distocias me puede llegar a complicar el trabajo de parto con resultados que no son los óptimos. Vamos a charlar sobre todo las tres distocias más frecuentes y las tres distocias que yo puedo corregir perfectamente. Una es, que vamos a empezar ahora, no me corre. Vamos a, que lo que por la definición es la dificultad que impide el progreso normal del parto vaginal. Las alteraciones pueden ser de la contractilidad del canal pelvigenital, del feto y sus anexos. La incidencia es de un 25% en las nulíparas y un 10% en las multíparas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad materna mayor de 30 años, nulíparidad, antecedente de parto distóxico, pelvis no ginecoide, lesión uterina concomitante, antecedentes maternos de distosia. Y ejemplos los fetales serían fetos de más de 4 kilos. Se dice que el feto masculino tiene mayor posibilidad porque generalmente tiene un poco más de peso, por eso está ahí puesto feto masculino. Que no se presente de cefálico de vértice, todo lo que hemos estado hablando recién. La falta de progresión del trabajo de parto es un diagnóstico intermedio de distosia. O sea, acá vamos a entrar ahora directamente a las distocias dinámicas. Debe identificarse cuál es la causa final, ya lo vamos a ver ahora. Vamos a evaluar el trabajo de parto. Y la valoración del trabajo de parto lo vamos a ver según las características de las contracciones uterinas, las características del cervix, que es el borramiento y la dilatación, y la estática y la altura de la presentación. O sea, todo lo que acabo de leer ahora es exactamente lo que dijimos en los primeros 2 minutos. O sea, nosotros vamos a ir evolucionando el trabajo de parto, vamos a ver cómo evoluciona, lo vamos a seguir y eso depende si nos va a aparecer algún tipo de distosia o no. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero para saber qué es lo que una distosia, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta que no está funcionando bien el trabajo de parto? ¿Cómo me puedo llegar a dar yo cuenta de que el parto no está progresando, sabiendo de que yo probablemente no tenga la experiencia como para saber que el parto no está evolucionando? Porque yo le estoy diciendo el parto no evoluciona, pero eso es para
ha evaluado trabajo de parto, pero para el que no lo ha evaluado es bastante difícil. Entonces, ahora viene que Friedman, hace más de 60 años, describió y agarró 60.000 mujeres en trabajo de parto. Ahí dice que presentó el trabajo de 500, pero en realidad terminaron siendo 60.000 personas. Y en esas se fijó los parámetros, cómo iban evolucionando, y dividió el estudio en 4 parámetros: en el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación y la velocidad de descenso. Esto que le estoy hablando a ustedes, todo esto lo volcó sobre una curva. Esa curva es la curva de Friedman, o que se llama partograma. Entonces, cualquier persona que no tenga mucha idea de un control del trabajo de parto, colocando la paciente en determinada situación del partograma, o sea, ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos el partograma, uno puede evaluar si el trabajo de parto está progresando o no. Ejemplo, si ustedes toman una guardia en un hospital periférico, que la posibilidad del traslado no hay, y ustedes quieren evaluar, haciendo esta curva se van a dar cuenta de cómo está evolucionando el trabajo de parto, y si no, van a derivar probablemente cuando tengan la posibilidad de derivarlo. Entonces, ahí les muestro lo que es la curva. La curva de Friedman, habitualmente, la curva roja que va ascendiendo, tiene distintas etapas. Fíjense que tiene forma de S itálica. Entonces, se dice que en el trabajo de parto, la curva de dilatación que va haciendo es desde 0, o sea, cuello cerrado, hasta 4,5 centímetros. Vamos a estar en lo que se denomina una fase latente. ¿Qué quiere decir? Que esa fase puede durar X determinada cantidad de horas. Con esto le quiero decir que a lo mejor una paciente en un preparto, que esto sería la parte del preparto, podría llegar a estar 2 o 3 días. Por ejemplo, fíjense en la franja azul que sale un determinado, que está del 0 al 3, significa eso que pueden pasar hasta días. No es algo que sea algo que si ya empezó el preparto lo va a empezar ahora o en las próximas horas, pero a medida que va aumentando las contracciones va produciendo una mayor dilatación. Esa mayor dilatación va a ir haciendo de que ya esté iniciando el trabajo de parto a partir de donde se ve blanco. Está en el inicio del trabajo de parto, pero va a estar en una fase latente hasta los 4,5 centímetros. A partir de los 4,5 centímetros se produce una pendiente máxima, o sea, ahí el niño aumenta su descenso. Fíjense, la curva amarilla es el descenso del niño, va aumentando su descenso en el canal del parto. Y ustedes tienen que la flecha hacia arriba va teniendo una parte de desaceleración. Y ustedes me dicen, bueno, ¿qué significa eso? Fíjense abajo, que abajo tienen las horas del trabajo de parto. Desde las 0 hasta las 10, que le está figurando ahí, fíjense que está en la fase latente, básicamente no hay mucha variación, pero entre las 10 y las 13, fíjense la variación que hay. Eso quiere decir que la dilatación aceleró. La dilatación es los cuadraditos que van hacia arriba, que están los 10, que son la dilatación cervical. Fíjense ustedes cómo aumentó. Esa es la fase activa. Y después tenemos la fase en donde ya se produce la expulsión con el descenso total del niño a las 16 horas. Quiere decir que si ustedes van a evaluar un trabajo de parto, lo mínimo que van a tener son 16 horas. Generalmente las primigestas duran 16 horas o menos, y las primigestas duran, 18 horas, y las nulíparas duran 16 o menos horas su trabajo de parto. ¿Quedó claro? Esta es la forma de realizar un partograma. Fíjense ustedes que la multípara lo puede hacer mucho más rápido. Yo les dije que puede ser menor a 16, es mucho más rápido en la paciente que ya ha tenido parto. Eso es sabido, pues tiene una curva mucho más. Fíjense cómo se corre todo hacia la derecha porque ocupa menos horas. Entonces, cuando ustedes tienen un trabajo de parto, vuelcan sobre la planilla que está, que aparte la planilla ahora se la ha modificado con esas 60.000 pacientes que yo le dije, y se modificó a 4 rubros. 1, la multípara, la paciente que está caminando, la paciente
nulípara, con bolsa rota y con bolsa íntegra. Se complica un poco más, pero bueno, son los gráficos que salen ahora en un partograma, que eso para los especialistas lo pueden llenar un poquito mejor, pero para ustedes sepan que la curva de Friedman sirve como para realizar el partograma. Bueno, entonces, no lo dijiste muy convencido. Sí, doctor. Sí, vamos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar las distocias? Vamos a tener distocias dinámicas y las distocias mecánicas. Dentro de las distocias dinámicas, estamos hablando, ya estamos en un franco trabajo de parto, o sea, ya estamos, la frecuencia es 3 a 5 contracciones en 10 minutos, de una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, que van a durar entre 30 y 90 segundos, y que el tono basal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Infectocontagiosa, eso no se hace, o sea, simplemente lo que hacemos nosotros, estamos con mano y que yo tengo que estar controlando las contracciones y poniendo la mano llena sobre la panza para controlar cuánto dura la contracción. Escucho. Segundo para decir que es una contracción partal. Ser de menor intensidad. La paciente ya está en trabajo de parto, punto, eso ya está. ¿Cuál es el tema? El tema, fíjense ustedes, que cuando se produce la contracción, se produce, ¿qué pasa a nivel miometral? Se produce la contracción de las arterias que le llevan el oxígeno al niño. ¿Sí? ¿Se siguen? Entonces, durante la contracción, el niño echa a mano, o sea, toma el oxígeno que tiene en su reserva de oxígeno. Es exactamente igual que ustedes que hacen cuando se meten la cabeza bajo el agua. Aguantan la respiración y consumen su reserva que tienen a nivel pulmonar. En este caso el niño no tiene reserva pulmonar, sino que va a tener una reserva intersticial que le va a hacer esos glóbulos rojos que todavía van a seguir circulando, no le van a hacer hipoxia. Ahora bien, si yo tengo una contracción que me va a durar más de 1 minuto, pánsese ustedes 1 minuto abajo del agua, a ver qué les va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una frecuencia de contracción que no me permite una relajación del músculo miometral, como para que el niño reciba sangre y reciba oxígeno, voy a tener un sufrimiento fetal agudo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, no es para por si decimos sí o no al trabajo de parto. Lo que tengo que ver que adentro de la panza hay una persona que está 0 kilómetros y que tiene que nacer y lo mejor posible.
Entonces, yo tengo que controlar, por eso yo controlo las contracciones a ver cuánto están durando. Si me duran mucho, evidentemente va a llegar un momento que el niño ya no va a poder tener reserva de oxígeno, porque cuando se relaja el músculo, pasa un poco de sangre, el niño toma lo que necesita en ese momento, pero no tiene para su reserva a nivel de sus glóbulos rojos. Por eso hay otra hemoglobina, una es la fetal y otra es la materna. La hemoglobina fetal después se va cambiando, pero esa hemoglobina le permite retomar mayor cantidad de oxígeno porque estamos en un ambiente anaeróbico. Bien. ¿Se entendió, no es cierto? Sí. Bien, vamos, entonces empecemos que con la distosia dinámica vamos a tener la hipodinamia. O sea, como lógico, si tenemos una distosia dinámica puede ser que ande mucho el útero, que tenga mucho motor o que tenga poco motor. La hipodinamia primaria es la disminución de la excitabilidad y de la contractilidad del miometrio. Retrasa el inicio del trabajo de parto. ¿Cuáles son las causas? Falta de formación de la bolsa de las aguas. ¿Se acuerdan qué es lo que era la formación de la bolsa de las aguas? ¿Qué fenómeno era? ¿Se acuerdan o no? Parece que no. No, Doc. Dentro del trabajo de parto, ¿tuvieron ya el teórico de trabajo de parto? Discúlpenme que no sé si ya lo tuvieron o no. Es un fenómeno pasivo la falta de formación de las aguas, y las contracciones es un fenómeno activo. La falta de formación de la bolsa de las aguas es un fenómeno pasivo. Estas bolsas, que se llaman bolsas planas, no favorecen el inicio y generalmente no producen un aumento de la contractilidad como se debería formar. Entonces, falta de formación de la bolsa de las aguas, la formación de la bolsa de las aguas es un fenómeno pasivo del trabajo de parto. La falta de apoyo de la presentación, ¿en qué casos, por ejemplo, puede ser que falte la falta de apoyo de la presentación? En un transverso, en un feto en situación transversa, o que haya una sobredistensión uterina, por ejemplo, que haya un gemelar o que haya un feto macrosómico. En cambio, la secundaria es por un agotamiento de las fibras miometrales con dinámica previa normal, o sea, la paciente estuvo bien, pero ¿qué pasa? Se prolongó el trabajo de parto, ¿no es cierto? Y llegó un momento que se agotó como cuando ustedes van en el gimnasio, hacen pesa y llega un momento que ya no se vuelven a levantar o a hacer la frecuencia con el mismo quilaje porque el músculo se le agotó. Entonces hay un agotamiento del músculo. Esto es bastante complicado cuando el músculo se agota, porque después, cuando sale el niño, cuando ustedes lo sacan, ya sea por parto o por cesárea, el útero ni siquiera contrae como para hacer lo que se denomina ligaduras vivientes de Pinal para cortar la hemorragia de en donde se insertó la placenta. Entonces, la hipodinamia secundaria, ojo, porque la hipodinamia primaria yo la voy a poder modificar, la puedo modificar hasta con oxitocina, puedo, si no hay formación de la bolsa de las aguas, puedo hacer una rotura espontánea, una rotura artificial de la membrana. Pero si yo tengo una hipodinamia, el músculo se me cansó, no lo puedo recuperar. Entonces, esas pacientes generalmente son más conflictivas en el momento del puerperio, y sobre todo el puerperio inmediato, porque el útero ese no se contrae, y imagínense ustedes que donde estuvo alojada la placenta van a tener los vasos totalmente abiertos y van a estar perdiendo sangre, y la cantidad de sangre es abismal. Entonces la paciente se le muere en cuestión de 5 o 6 minutos. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, como para que sepan ustedes, la hiposistolia es una disminución de la intensidad, como se lo comenté recién. La bradisistolia es una disminución de la frecuencia, y la hipotonía es una disminución del tono. Estos tres términos se utilizan para cuando nosotros tenemos una hiposistolia. Ahora, cuando ya tenemos una hiperdinamia, ¿por qué puede ser una hiperdinamia? Por un aumento de la contractilidad y la excitabilidad del miometrio. Es poco frecuente que se aparezca desde el inicio del trabajo de parto. Y la secundaria es que una vez que ha iniciado el trabajo de parto, tras dinámica uterina previa normal, aparece la hiperdinamia. ¿Cuáles son las complicaciones? Las mismas que dijimos recién. La hipoxia, que no permita esa relajación entre contracción y contracción para que el niño tome oxígeno.
rotura uterina, porque se puede romper de tantas contracciones, se les puede romper el útero, sobre todo cuando hay antecedentes de una cesárea anterior, o lo que se denomina parto precipitado, que a veces es bastante complicado para el feto porque sale tan rápido el feto que produce ciertos traumatismos a nivel encefálico. La causa que puede ser es porque puede ser iatrogénica, porque yo le puse demasiado citóxico, o que tenga una especie de obstrucción del feto a la salida. Por ejemplo, un ejemplo que le puedo llegar a dar es que, por ejemplo, que en el canal del parto esté ocluido básicamente por HPV, que sea, digamos, bastante grande como para hacerle de un objeto que lo obstruya, ¿no es cierto? A veces vemos que son del tamaño de un coliflor y ese produce un tumor previo, entonces no le permite sacar, entonces el útero lucha como produce la vesícula, por ejemplo, cuando quiere expulsar un cálculo, tiene la misma función, es un órgano hueco y cuando se le produce obstrucción empieza a hacer contracciones cada vez más seguidas para poder expulsarlo. Entonces muchas veces, o el niño, por ejemplo, está un poco deflexionado y le va produciendo una obstrucción al trabajo que está haciendo el útero y muchas veces empieza a estimular para poder sacarlo. ¿Cuáles le parece a ustedes que si me dan un ejemplo de una hiperdinamia primaria? Yo ahí les puse que es poco frecuente desde el inicio del parto. A ver si alguno se anima a darme algún ejemplo de que cómo podría darse una hiperdinamia primaria. ¿Alguno se imagina? Si no, se los digo yo. Doctor, ¿y en un embarazo múltiple podría ser? Generalmente está tan distendido el miometrio que va a ser difícil. Vamos a estar más bien en la parte de las hipodinamias. Ah, ok. Fíjense ustedes que si nosotros tenemos, por ejemplo, una rotura prematura de membrana, supónganse que la paciente tuvo una rotura prematura de membrana, las membranas se rompieron y el niño empezó a infectarse. Se infecta el niño, hace lo que se llama corioamnionitis, irrita el útero y la paciente puede empezar con una hiperdinamia directamente por efecto de la infección. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos que hay. Otros es cuando la paciente, perdón, antes le voy a decir, ¿saben cuál es la diferencia entre bolsa y membrana? Porque recién hablé de bolsa y ahora estoy hablando de membrana. ¿Saben cuál es la diferencia? No es lo mismo. Recién dije falta de formación de la bolsa de las aguas y ahora estoy hablando cuando se rompe membrana. ¿Saben o no? ¿La membrana no es cuando no está desprendida todavía? No. Lo que se puede desprender es la placenta. La membrana es la misma bolsa, o sea, es membrana mientras no esté en trabajo de parto. Cuando la paciente ya ingresa en trabajo de parto, esas membranas, como ya empieza a juntar líquido y me va a hacer una especie de cuña sobre el cuello, ahí se llama bolsa. O sea que cuando hablamos de membrana, la paciente no está en trabajo de parto. Cuando hablamos de bolsa, la paciente ya está en trabajo de parto. Esa es la diferencia que nosotros vamos a tener. La diferencia que vamos a tener entre membrana y bolsa. Por eso es cuando yo le estoy diciendo ahora una rotura prematura de membrana. Por ejemplo, un embarazo de 30 semanas que empezó a perder líquido y si no se infecta y el embarazo va a seguir. Pero si se infecta, la paciente va a empezar con dolor, con fiebre y con una hiperexcitabilidad uterina. Ahí voy a tener probablemente una hiperdinamia primaria. ¿Estamos? Bueno. Al igual que cuando hablamos de lo que es la hipodinamia, tenemos también la hipersistolía, que es el aumento de la intensidad de las contracciones, la taquisistolía, que es un aumento de la frecuencia, y la hipertonía, que es un aumento del tono basal. En esta hipertonía, porque las otras son muy difíciles de encontrar, pero de todas las que hemos hablado, tanto la hipotonía como la hipertonía son las más frecuentes que nos podemos llegar a encontrar dentro de las patologías.
Y la hipertonía, imagínense ustedes que es una contracción en forma permanente, o sea que nos va a generar a nosotros una interrupción de la sangre, que le va oxigenada, que le va a llegar al feto. Entonces, ojo con la hipertonía, como hablé recién de la atonía, que después, una vez que se agota el músculo, no se va a contraer después en el puerperio y me va a sangrar la mujer y se puede morir por una hemorragia. En la hipertonía, lo más probable es que se me muera el feto. Nosotros vamos a tener hipertonía, el clásico del hipertono se produce cuando nosotros tenemos un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué quiere decir? Que antes del trabajo de parto la placenta se desprendió. Esa sangre que se desprende de la placenta, imagínense, se interrumpe automáticamente el flujo de sangre y el niño se muere. Y con otro agravante, que lo que me hace es que la sangre que se libera al separarse la placenta, me va a infiltrar las fibras miometrales y me va a producir un hipertono. Y ese hipertono va a colaborar a producir más desprendimiento y mayor hipoxia fetal. Entonces, dentro de las 6 estas que hemos visto, ojo con la hipotonía y ojo con la hipertonía. Bueno. Y hay otros tipos de distocias dinámicas que son más de tipo cualitativa, que son la incoordinación de primero y segundo grado, que eso es en el caso de activación simultánea de 1 o 2 marcapasos. Eso es un poco más raro porque esto quiere decir de que generalmente se dice que acá en el útero hay una teoría de que a la altura de uno de los cuernos habría un disparador de las contracciones. Ese disparador de las contracciones va a dar la característica de lo que es el triple gradiente descendente. ¿Qué quiere decir el triple gradiente descendente? El triple gradiente descendente significa que la contracción es más fuerte en el fondo, dura más y es más intensa. Si ustedes piensan eso, significa que la dirección con que vaya a salir todo es hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo la inversión del triple gradiente, el que toma el control es el cuello, o sea, en el cuello está más intenso, es más largo y es mucho más fuerte a nivel del cuello y no en el fondo. ¿Qué quiere decir? Que eso me va a hacer un ascenso, entonces nunca va a progresar un trabajo de parto. Entonces, la inversión del triple gradiente descendente. ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que yo puedo saber cómo si el triple gradiente descendente está normal o está invertido? A ver, ¿a alguno se le ocurre cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer yo fácilmente sin ningún tipo de aparato. ¿Cómo lo puedo llegar a lograr? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Entendieron lo que es el triple gradiente descendente? ¿Lo podría volver a explicar, por favor, doctor? A ver. Hay una teoría que dice que el útero actúa como una especie de marcapaso, como sucede en el corazón. ¿Se acuerdan que de la aurícula derecha dispara para que todo lo demás se vayan contrayendo en forma continua? En el útero pasaría algo similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La contracción del útero se inicia en el fondo del útero, dura más y es más fuerte. Si ustedes están en el fondo del útero, ahí al lado de las trompitas, donde se insertan las trompas, y inicia ahí, dura más y es más fuerte, significa que va a ser como una especie de estrujado del útero para que salga todo a nivel del cuello. Hay veces que aparece otro foco que me está haciendo de que aparezca primero en el cuello, sea más intenso y dure más a nivel del cuello. Esa es la inversión del triple gradiente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo me puedo dar cuenta, cómo se creen ustedes que me puedo llegar a dar cuenta que se ha invertido un triple gradiente descendente? Con la palpación a mano llena. De los dos lugares, capaz. ¿De los dos lugares? ¿Cómo de los dos lugares? Poner una mano en la parte apical y otra en la... Perfecto. En la parte... ¿Y la otra? En el cuello, o en la parte... Bueno, pero ahí sería digital, no mano llena. Ah, bueno, en la parte inferior del abdomen.
Perfecto, o sea, hacemos un tacto, chicos, la otra mano, una mano tacta y la otra va al fondo del útero. Entonces, si ustedes tocan que el cuello se les empieza a contraer y el fondo está blandito, se ha invertido el triple gradiente ascendente. Entonces nunca va a salir, porque donde inicia la contracción es abajo, es más fuerte y dura más. Entonces nosotros tenemos que tratar de revertir ese triple gradiente ascendente, que se los digo ya, generalmente hacemos una peridural y con una peridural se soluciona el problema. Después le pueden poner oxitosis y un montón de cosas, pero que usted, si en algún momento alguien le pregunta cómo invertir el triple gradiente, haces una peridural y se soluciona el problema. Y la otra que tenemos los anillos de contracción. Los anillos de contracción es generalmente úteros de lucha, cuando son niños que son bastante grandes, están un poquito desflexionados y que el útero está luchando. ¿Se acuerdan cuando ahí les dije que hay, por ejemplo, que haya una obstrucción, que haya un HPV, un coliflor de HPV que me esté obstruyendo el paso, donde el útero empieza a luchar? Muchas veces se puede ver un anillo de contracción que se llama anillo de Bandel-Frommel-Pinar, y que muchas veces eso me está indicando que en cualquier momento se me va a romper el útero. Los anillos de Bandel-Frommel-Pinar es un anillo que ustedes en la panza, aunque es en el útero, ustedes ven la panza y se puede ver perfectamente, porque además de ver una especie de cinturón que se le hace al útero, también podemos palpar perfectamente los ligamentos redondos. Entonces, ese es un signo de que el útero se me está por romper en cualquier momento. Entonces, un dato más para agregarle es que sepan que en los anillos de contracción, donde está el de Bandel-Frommel-Pinar, es uno de los que probablemente me indiquen que el útero se está por romper. Bueno, ¿qué hacemos con la conducta obstétrica en estos pacientes? Y bueno, si nosotros vamos a tener las medidas generales, por ejemplo, ¿qué es lo que serían medidas generales? Si yo tengo una paciente que está acostada y que está con 7 centímetros y que hace más de 2 horas, ¿se acuerdan en la curvita de Friedman? Ya entre 7 y 8 pasaban menos de 1 hora que ya estaba modificando el cuello. Entonces pasa 1 hora, sigue con 7, pasa otra hora, sigue con 7, evidentemente no está progresando. Entonces puedo hacer una serie de medidas generales. Por ejemplo, señora, levántese y camine. Esa es la primera que tenemos que hacer, porque esa anda fantástico, o sea, tiene que caminar. La paciente que camina se le hace más rápido el parto. Sea multípara, sea primigesta, sea bolsa íntegra, sea bolsa rota. La que está caminando se le hace siempre mucho más rápido. ¿Qué puede ser? Que la paciente haya pasado un gran ayuno y ese útero no tenga el sustrato para producir las contracciones. Entonces le podemos dar glucosa. ¿Qué puede haber? A lo mejor un globo vesical que me está haciendo de tumor previo. Bueno, podemos hacer un vaciamiento vesical o decirle a la mujer básicamente que vaya a orinar. Pero suponiendo que todo eso no me aumente la dinámica, lo que puedo llegar a hacer yo es hacer una RAM, o sea, amniotomía. Yo rompo la bolsa, ¿no es cierto? Y al romper la bolsa, a mí me produce, y esto es pregunta de examen, cuando yo rompo la bolsa, se produce una liberación de prostaglandina E2. Esa prostaglandina E2 va a hacer de que me produzca contracciones uterinas. ¿Se acuerdan que hace un minutito atrás yo les dije, miren, una paciente que tiene una rotura espontánea de membrana y que tiene 30 semanas y esa paciente me puede empezar con una hiperdinamia? Bueno, acá si yo rompo la bolsa, el despegamiento que se produce por la rotura de la bolsa me produce liberación de prostaglandina a nivel local del útero, lo cual me va a generar contracciones. Y suponiendo que todo eso no anduvo, y bueno, puedo echar mano a lo que es medicamento, que son oxitocinas o prostaglandinas. Ahora bien, si yo tengo una hiperdinamia, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí, todo lo que es, si le estoy poniendo oxitocinas, si le he puesto prostaglandina, voy a tratar de sacar. Y lo que le voy a poder hacer, y le puedo llegar a dar agentes tococolíticos, que quiere decir que me frenen las contracciones uterinas. Uno de ellos es la tocibán, el otro que es la exoprenalina, que son los dos que más se usan. Pero con una exoprenalina suficiente, la tocibán es muy caro, es muy bueno, pero también es muy caro y tenés que darlo por lo menos 48 horas.
Y en el caso de que haya una disdinamia, ¿qué quiere decir que hay una disdinamia? O sea, que no es ni una hiperdinamia ni una hipodinamia, sino que está produciéndose un proceso o una inversión del triple gradiente, o que se me está produciendo un anillo de Bandel, y bueno, o termino con cesárea, o le pongo oxitocina, o le hago una peridural para que eso ceda. Bien, no los voy a tosigar más con esto, porque esto, si quieren, es larguísimo. Yo después le voy a subir acá, que ya se lo he mandado se lo tengo que mandar a Jofre para que lo suba a la plataforma, que es mucho más complejo de esto, pero esto es un resumen de lo que ustedes tienen que más o menos saber. Y esta es, sobre todo, estamos hablando solamente de una distosia dinámica. Ahora vamos a pasar a esto. ¿Se acuerdan que es la distosia ósea? ¿Se acuerdan cuando yo les dije en el otro Ateneo que estuvimos hablando de las distintas pelvis que podían llegar a ver? Bueno, acá estamos, las distosias óseas es uno de los problemas que nosotros nos podemos llegar a encontrar en la atención del trabajo de parto. Y vamos a recordar brevemente que las pelvis que me pueden llegar a producir, llegar a facilitar un trabajo de parto, son dos: la ginecoide y la platipeloide. La antropoide y la androide no pueden pasar trabajo de parto. Pero al margen de todas esas, que ya dijimos que esas no pueden haber otros tipos de pelvis. Por ejemplo, vamos a ver, una niña a los 3 años estaba andando en el triciclo, se cae en una acequia, se fractura la pelvis. Esa niña queda con cierta cojera, y esa cojera va a hacer de que su pelvis me sea asimétrica. O puedo tener una pelvis que sea una osteomalacia, porque tuvo una osteomalacia, y probablemente dentro de un tiempo, con tanta desnutrición infantil, las vamos a ver cada vez más. Puede haber una pelvis raquítica, puede haber una pelvis sifótica, puede haber una pelvis escoliótica, pueden haber, lo que le decía, fracturas pélvicas, pueden haber lo que se denominan pelvis de Nagel y pelvis de Robert. Esto se los digo básicamente para que sepan ustedes de que no solamente nos vamos a encontrar con una pelvis androide, ginecoide, sino que también nos vamos a encontrar con cualquier tipo de otras pelvis que no están clasificadas dentro de las 4 principales que nos vamos a encontrar, porque con una historia de vida, y que de repente nos vamos a encontrar con tipos de pelvis que son bastante irregulares. Y claro, bueno, si ustedes ven una persona que viene rengueando, y de cuánto hace que renguea, y más de 15 años, antes de la puerta, y lo más probable es que esa pelvis sea una pelvis asimétrica. Estas pelvis muchas veces se les da el nombre de pseudo oblicuo oval, que es sobre todo la que están viendo hacia esa pseudo oblicuo oval nunca va a poder pasar. Si ustedes la ven a la pelvis, sobre todo la B, se van a dar cuenta de que por ahí no puede pasar una cabeza redonda en absoluto. Entonces, en estas pelvis, que también existen, las pelvis asimétricas son las que nos van a producir una cierta distosia. Si pasamos un poquito más abajo, vamos a poder tener las distosias del canal blando, que puede ser por un proceso de vulva, de periné, de vagina, de cervix o de útero. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes que nos vamos a encontrar? Y básicamente más la de cervix y más la de útero. Si nosotros, ¿por qué? Tenemos un útero. Fíjense que el útero no siempre es el útero, tiene la forma normal. Puede tener alguna de esas formas, ser un útero didelfo, un útero doble, puede ser un útero bicornio, un útero tabicado. Y puede ser que se dé el caso de que, por ejemplo, en uno de los úteros tabicados esté un embarazo, y en el otro esté otro, o en su defecto que esté uno solo en ese útero tabicado. Y bueno, y nos llegamos a la conclusión de que tenemos 2 cuellos. Generalmente esos úteros no tienen la orientación como para llegar a producir un trabajo de parto. Entonces, generalmente estas pacientes yo tengo que ir a una operación cesárea.
pueden llegar a ser, aparte de las anomalías congénitas del útero, las cicatrizales, por ejemplo, alguna paciente que tiene una esterilidad y que le han hecho una miomectomía porque no se puede quedar embarazada y por causa de que el mioma le está produciendo la esterilidad, entonces ese proceso cicatrizal le puede llegar a hacer de que el útero no sirva como para que después produzca un trabajo de parto porque le corta la orientación de la fibra como para hacer el triple gradiente descendente. Los desgarros previos del parto que dejen lesiones cicatrizales, masas pélvicas como miomas, tumores de ovario, tumores rectales o retroperitoneales que no solamente me deflexionen la cabeza del bebé y hagan de que la salida del bebé ya sea costosa por su deflexión, sino que aparte me sirvan de tumor previo y no me lo dejen pasar porque me achique sobre todo los diámetros más pequeños de la pelvis, que recordemos cuáles son. A ver, denme una alegría el día de hoy y díganme cuáles son los tres planos de angustia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los tres planos de angustia? El primero es el prontopubiano, mínimo. Sí, mínimo, perfecto. ¿El segundo? El segundo, la espina ciática. El biciático. El biciático. ¿Y el tercero? Y el bisquiático. Muy bien. Esos son los tres planos de angustia. Imagínense, fíjense en la fotito ahí que hay un tumor colónico o un mioma casi cervical. Imagínense que va a ser imposible que pase porque me está disminuyendo el prontopubiano mínimo. Entonces, todas esas cosas, todas esas masas pélvicas, todo eso van a ser las distocias de las partes blandas. Pero ahora bien, puede que la parte del feto sea distóxico. Yo se lo comentaba al principio del teórico. Yo se lo comenté que, por ejemplo, la presentación de cara y que son las cefálicas deflexionadas, la de frente, ya dijimos que la de frente nunca se va a hacer el parto, y la de cara no se va a hacer el parto si es una cara posterior, o sea, si es una mentoilíaca derecha posterior, mentosacra o mentoilíaca de izquierda posterior, no se van a hacer porque el diámetro que va a poner como rector del trabajo de parto no es el submento bregmático, sino el que va a poner va a ser el sincípito preesternal, que mide 13,5 centímetros. Entonces, presentación de cara posterior, no se va a hacer nada, tengo que ir a operar. Presentación de frente, tengo que ir a operar. Distinta es la presentación de bregma, que puede flexionarse, o yo haciendo un tacto lo puedo flexionar y transformar en un vértice. O las otras que puede ser que sea la presentación anómala, que tenga una presentación transversa o una presentación pelviana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense, miren, de vuelta un poco a repetir lo que hablamos en el teórico anterior. Ahí tenemos el A, que es el de vértice, el B, que es el de bregma, el C, que es el de frente, y el D, que es el de cara. Recordamos, el de cara posterior va a cesárea, frente va a cesárea, bregma y vértice pueden llegar a hacerse siempre y cuando que el bregma se flexione o que sea muy prematuro y su cabecita sea muy chiquitita. Casi siempre los prematuros van a salir prácticamente de bregma porque no tienen un problema para sortear lo que es la pelvis. Entonces, ¿qué otra distocia vamos a tener? Una distocia por exceso de volumen fetal, con un peso o tamaño cefálico mayores al usual, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica o una macrosomía o una distocia de hombro, que es lo que vamos a hablar enseguida. Por ejemplo, a ver, fíjense ustedes, miren ahí, el primero es una hidrocefalia, el segundo es un tumor abdominal, el tercero es generalmente eso se ve en un higroma quístico o un teratoma sacrococcigio o un meningocele. Todas esas cosas me pueden llegar a frenar el paso. ¿Y por qué? Porque los diámetros son mucho más grandes que la pelvis, no tienen mucho
mucha historia esto, ya sabemos. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la historia clínica, la exploración pélvica y el partograma, y eso es lo que a nosotros nos va a solucionar parte del problema, haciendo esas tres cosas que yo les comenté al principio. Ahora bien, lo que vamos a hablar ahora de algo de lo más desgraciado que nos puede llegar a pasar a nosotros los obstetras, es la distosia de hombro. Y ustedes van a ver una tortuguita y enseguida les voy a explicar qué es lo que es esa tortuguita, porque es el signo de la tortuga. De lo anterior, ¿algún tipo de pregunta? Lo escucho ahora, sí, ya puedo seguir. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que es la distosia de hombro. ¿Qué le parece a ustedes que puede ser la distosia de hombro? A ver, alguno que me diga qué es lo que es antes de ver la definición. Cuando no se han desprendido los hombros. Exactamente, cuando falta desprendimiento de los hombros. Bien. Es la falta del paso espontáneo de los hombros a través de la pelvis una vez extraída la cabeza fetal. Es una emergencia de periparto de alta morbilidad perinatal y una incidencia de un 0,6 al 1,4% de los partos. Esto que les quiero llegar a decir, si ustedes, por ejemplo, se ponen a atender un niño que pesa más de 4,5 kilos en una paciente primigesta, lo más probable que le pase es que sea esto. Entonces, la cabeza puede que pase perfectamente, pero el tamaño de los hombros va a hacer de que los hombros, cuando la cabeza ya salió, los hombros van a quedar arriba del primer plano porque nunca se van a encajar por el volumen que tienen. Entonces, imagínense todo eso, el daño que le va a producir a el feto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El embarazo prolongado. Recuérdense que el embarazo cronológicamente prolongado generalmente son niños mucho más grandotes. La diabetes, 5 veces más frecuente, la obesidad materna, el aumento excesivo de peso y un periodo expulsivo prolongado, más aún terminando en una maniobra instrumental. Esto quiere decir 2 puntos, forceps. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ubíquense que la cabeza del feto ya está en un tercer plano, está haciendo su rotación hacia la occipito púbica, y el hombro posterior se desliza oblicuamente en la entrada de la pelvis. Descansa sobre el sacro o sobre la escotadura sacrociática en extensión final de la cabeza. ¿Qué quiere decir? En extensión final de la cabeza, cuando la cabeza ya está haciendo la extensión, la salida, el hombro ya va a estar bien ubicado sobre la escotadura sacrociática. El hombro anterior, fuera de la pelvis verdadera, se desliza oblicuamente hacia el agujero obturador y después de que el hombro posterior haya penetrado en la pelvis, el hombro posterior primero debe penetrar la pelvis y sobre todo la parte más distante a la salida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan ustedes que la entrada a la pelvis era sobre el diámetro promonto suprapubiano? Ese promonto suprapubiano, que era un diámetro totalmente paralelo en la pelvis, tenía hacia la parte de adelante un pubis, que el pubis medía 4 centímetros. Pero ¿qué pasa? La parte posterior, el sacro, mide 14 más 14 del sacro más lo que mida el coxis. Entonces, eso me iba a dar lo que se denomina una curva de Carus. O sea, si tengo 4 centímetros y 14 más 2 o 3 del coxis, voy a tener 16, quiere decir que la parte posterior del hombro tiene que recorrer, el hombro posterior del feto tiene que recorrer más distancia el posterior que el hombro anterior. El hombro anterior va a recorrer 4 centímetros, pero el posterior va a tener que recorrer 14 más la altura del coxis. Entonces, muchas veces se produce que el hombro anterior no se mete adentro digamos, por detrás del pubis. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hombro queda arriba y el hombro queda enganchado en el suprapubis. Y el hombro posterior ya entró en la pelvis, pero el hombro
anterior queda por arriba. Entonces va a pasar lo que están viendo ahí, que se denomina el signo de la tortuga. Fíjense ustedes en la imagen que está viendo ahí está saliendo, ese es el típico caso. Cuando ustedes vean un bebé con ese tipo de cachete que como que se chupa hacia adentro, ustedes están empezando a tener lo que se denomina una distosia de hombros. Tienen que actuar rápido y tratar de sacar a este niño rápido, porque este niño se muere y, como pueden ver, lo está mirando a ustedes y se les muere mirándolos a ustedes. Entonces, esto que es tan desgraciado, yo tengo que activarme y empezar a hacer las cosas como son. Entonces, tenemos los signos que se llama signo del cuello de cisne, que es una tracción en sentido inverso del hombro posterior y del superior, que no ha logrado atravesar la entrada pélvica, y el cuello queda literalmente estirado desde la entrada hasta la salida de la pelvis. ¿Eso qué quiere decir? Que se le ha estirado el cuello porque nosotros estamos traccionando. Las estructuras que contribuyen a aumentar el tamaño de los hombros son los tejidos sensibles a la insulina. Y esto es la causa que yo les dije recién, que la diabética es 5 veces más frecuente. ¿Por qué? Porque el niño, al recibir mucha cantidad de azúcar proveniente de la madre, recuerden que la glucosa tiene una difusión directa, una difusión pasiva, va pasando, nada la frena a la glucosa. El niño, ¿qué hace? Empieza a liberar insulina para mantener niveles estables de glucemia. Entonces, ¿qué es lo que es la insulina? Y es el más anabólico de todo. Entonces, el niño, ¿qué hace? Es gordo, produce grasa, tiene un hígado gigante, entonces va a hacer de que ese niño sea probablemente muy, muy gordo, lo que sería la grasa de los hombros y de la panza. Pero ¿qué pasa? La cabeza no le va a reaccionar a la insulina porque es hueso, entonces en la cabeza puede pasar perfectamente, pero el resto puede quedarse, y ahí es donde se nos armó el problema. Entonces, ¿cómo podemos llegar a prevenir esto? Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta en todo embarazo que vamos a empezar a controlar. Si son en las diabéticas, la dieta estricta, la insulina, tratar de no llegar a embarazo prolongado, tratar de terminar el embarazo. Si yo veo que a las 37 semanas, 37, 38 semanas, este niño ya está pesando 3,800 kg, 3,900 kg, y bueno, hagamos una inducción, saquémoslo antes de que llegue a 4,400 kg. Si la paciente es muy obesa, y tratar de que baje de peso antes de que se embarace. Y durante lo que son el parto, y bueno, ahora lo vamos a ver, ahí dice terminar con las ventosas, forceps. Bueno, siempre es más riesgo cuando lo estamos sacando así de esa forma, pero ahora vamos a ir viendo cómo vamos a hacer el manejo de la paciente que se me haga una distosia. Ojo que distosia de hombro es preguntado siempre, porque esto es una de las cosas más graves que nos puede llegar a pasar. Entonces, esto se pregunta siempre. Ahora bien, van a ver ustedes que hay una serie de montón de maniobras, que van a ver básicamente dos que me interesa que sepan, así que no se asusten por todo lo que están viendo ahí, pero básicamente se las voy a explicar todas y van a ver que son parecidas. La maniobra de Masanti, fíjense que la mano de un ayudante trata de meter ese hombro que yo le decía que quedaba por arriba de la sínfisis púbica, para tratar de meterlo hacia adentro. Una maniobra que básicamente no la vamos a utilizar nunca, o si la podemos llegar a utilizar, no es algo que nos dé mucha ventaja sobre el resto. Pero esta sí, esta es la maniobra de McRoberts. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros vemos que se chupa como ese niñito cabezón que salió ahí en ese momento con los cachetes gordos, se nos chupó y no podemos hacer tracción del mismo, una tracción que no la hacemos muy fuerte, pues si no hacemos elongación del plexo braquial. Entonces, como que hizo el signo de la tortuga, lo que automáticamente vamos a hacer, fíjense, es llevar las rodillas de la madre hacia el pecho materno. Fíjense cómo la pelvis se hace la curvatura, fíjense en la parte de abajo, cómo está en la posición de una camilla de parto, a cómo pasa en una posición de hiperflexión de las piernas, que hace de que si hay un hombrito por allá arriba sea más fácil que pueda llegar a engancharse por detrás del pubis para poder llegar a salir. La maniobra Rubin, fíjense que es muy parecida a la de Masanti.
Fíjense, esa es la maniobra de Rubín, un ayudante. Fíjense que hay 3 personas atendiendo ese parto. Y acá tenemos lo que es la otra que me interesa que sepan, McRobert y de Gut, son las 2 que más importantes tenemos porque son las 2 que más fácil nos van a resolver la distosia de hombro. Introducimos una mano en la vagina y hacemos una rotación de la cintura escapular. Básicamente lo que hacemos es hacer una especie de tornillo para que el hombro posterior, que ya está dentro de la pelvis, siga girando por dentro de la pelvis, y el hombro que estaba por el suprapubis, al rotarlo ya se me meta directamente como lo hizo el hombro posterior. Entonces, maniobra de Gut y de Robert. Introducimos la mano en la vagina y hacemos rotar la cintura escapular. O sea, fíjense ustedes que nosotros metemos mano en vagina y rotamos cintura escapular. Si yo lo pongo en otro lado, voy a hacerle daño al feto, así que yo la pongo en la escápula. Fíjense cómo va en la mano. Lo pongo en la escápula y trato de hacerlo rotar para que el hombro que está por arriba de la sínfisis púbica se me torne a posterior, cosa de que el hombro que estaba anterior en un momento y ahora posterior ya se me meta en la pelvis y poder seguir con el trabajo de parto. Esas 2 son las primeras que yo quiero que sepan sí o sí, las tienen que saber. Ahora bien, hay otras maniobras, fíjense que son todas muy parecidas, una que va sacando el hombrito. Estas tienen mucha morbilidad, sobre todo en el brazo de los recién nacidos. Acá puedo hacer una elongación del plexo braquial, puedo dejarle una mano paralítica, puedo fracturarlo, puedo hacerle un montón de cosas. Hay otra maniobra, la de Gaskin. Básicamente estas se ocupan muy poco, prácticamente nadie las utiliza. Y la maniobra de Sabanelli y la sinfisiotomía, que básicamente estas no se usan. Yo la vi hacer una sola vez y lo que salió, no les puedo llegar a decir que es bastante complicado, con una asfixia perinatal muy grande. Ese niño, si vive, probablemente sea un vegetal. La verdad que no, una sola vez lo vi, pero no hubo chance de hacer otro lado, que fue yo era residente y fue en un centro periférico que lo vi. O sea, se introduce el niñito hacia adentro del abdomen y se opera por operación cesárea y se lo saca. Fíjense ustedes que todo el tiempo que uno perdió, generalmente es terrible. Ahora bien, entonces, repitiendo, nosotros lo que vamos a hacer sobre todo es la maniobra de McRobert, que es la hiperflexión de las piernas sobre el abdomen para producir un aumento de la excavación pelviana, y la maniobra de Gut es la que vamos a hacer, la de Gut o Gut invertida, que se le llama, que básicamente lo mismo. Tratamos de meter la mano o los dedos sobre la escápula fetal y tratar de rotarlo al niñito totalmente, cosa de que tratar de llevar el hombro anterior a que sea el hombro posterior. Ahora bien, si hay otra maniobra más, que muchas veces la he utilizado y yo la he tenido que utilizar varias veces, y que no está puesta acá porque no está dentro de las maniobras, porque generalmente es bastante complicada, es que directamente ir con el dedo pulgar sobre la clavícula del feto y quebrárselo, y quebrarle la clavícula. Eso hace de que el hombrito disminuya un poquito el diámetro por la fractura que yo le hice de clavícula, pero los riesgos son tremendos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un niño que se me está muriendo por una hipoxia y yo lo puedo sacar con una fractura, y la fractura la voy a hacer. Quedó claro, entonces que costo-beneficio es lo que vamos a tener. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Si la distosia dura más de 10 minutos, imagínense la asfixia perinatal que va a tener, las lesiones corticales y todo lo demás que va a traer ese niño. Estas lesiones, lo que mismo que le decía, las parálisis del plexo braquial, del miembro que está en la más posterior, en el caso de que haga una Jacquemier o en el caso de que le haga una fractura del mismo. O ahí está nuevamente la fractura de la clavícula o del húmero con una parálisis transitoria y sin alteración cognitiva de largo plazo. Por eso yo le decía que muchas veces yo prefiero fracturar una clavícula y no que se me quede con una elongación del plexo braquial, que me quede una parálisis del bracito. Bueno,
Las recomendaciones para terminar, así ya no los torturo más. La distosia de hombro no se puede prevenir, no hay método preciso para predecirlo. Yo lo puedo suponer. Esta frase es así. Yo puedo suponer que es un niño gordo. ¿Por qué? Porque en la ecografía, pero cuando yo no tengo ningún tipo de esos elementos, yo no puedo decir cuál me va a hacer una distosia de hombro y cuál no. Tratar de realizar inducción o cesárea electiva si se sospecha de macrosomía. No es una conducta adecuada. Ojo, realizar una inducción o cesárea electiva si se sospecha cromosomopatía no es una conducta adecuada. Esto que le estoy hablando ahora acá, en países como Europa, siempre tratan de que, como en España, siempre tratan de que aunque sea más de 4,5 kilos, recién ahí hacen cesárea, pero si no, dicen que la conducta no es adecuada de realizar una inducción o cesárea si sospecha macrosomía. Si tengo un antecedente de distosia de hombro, peso estimado fetal elevado, embarazo prolongado, intolerancia materna a la glucosa, injuria neonatal, evaluar los riesgos-beneficios de la cesárea electiva. Planificar cesárea en diabética cuyo peso exceda los 4.500 gramos. Peso mayor de 4.500 gramos. Segunda etapa prolongada del trabajo de parto. O sea, yo tengo un niño grande y veo que esto no está progresando, no puedo ponerme a ensañarme a que sea un parto totalmente normal, porque lo que voy a tener es una distosia de hombros. Y recuerden ustedes que la maniobra de McRoberts y las de Good son las más apropiadas para resolver esta situación. Bien, acabamos de ver distosia de hombros. Les vuelvo a repetir, esto es lo más desgraciado que nos puede llegar a pasar a nosotros en obstetricia, es una distosia de hombros, porque realmente los niños se mueren o quedan muy mal. Es lamentable ver a los niñitos después con esas parálisis de su brazo, que no solamente hace que la parálisis del brazo, después cuando van creciendo, le queda el brazo corto, o sea, es un bracito cortito que tienen. Entonces, todas estas recomendaciones, ténganlas presentes en el caso de que cuando ustedes estudien diabetes gestacional o diabetes pregestacional, tengan la posibilidad de darse cuenta de que en el teórico le dijeron que la madre diabética con niños macrosómicos puede llegar a producirse una distosia de hombro. Entonces ya van sabiendo algo de diabetes gestacional. Preguntas, chicos. Respondamos. Doctor, ¿podrías que no habla de la flexión de la pierna? ¿Cómo se produce? La de McRoberts, ahí te la muestro. Ahí la tienes. Ahí llevamos, fíjense ustedes fíjate que ahí donde dice www abajo, la paciente, la primer foto, la paciente está en una situación de parto en una camilla común y corriente. En la segunda tiene hiperflexionada las piernas, o sea, la paciente en vez de tomarse de los barrotes que tienen las camillas, directamente se toma del hueco popliteo y lleva sus piernas sobre el abdomen de ella. Eso va a hacer de que, fíjense cómo se bascula la pelvis abajo. Ese basculado que se produce en la pelvis va a hacer de que, si el problema es que el hombro anterior no se mete adentro de la excavación pelviana, va a hacer de que, fíjense, de horizontal pase a vertical. Entonces va a ser más fácil que el hombro anterior se meta dentro de la excavación pelviana. ¿Sí? Sí, perfecto, doctor. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, a mí no me queda muy claro la maniobra de Guts y de Guts invertida. La paso. Fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Fíjate que hay en la primer fotito está el guante verde con un tacto con los dedos estirados y dos encogidos. Fíjense que el anular y el meñique están encogidos y los otros dos están estirados. Eso te va por el costado de la cabeza del niño y te vas y te apoyas sobre el omóplato del niño. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo vas a rotar. O sea, el omóplato, porque está en la parte posterior, lo vas a tratar de llevar anterior. Eso va a ser un efecto tirabuzón que va a meter el hombro anterior, que es el que no se mete abajo dentro de la sínfisis púbica, lo vas a poner posterior. Y como el posterior ya está metido dentro de la excavación, no es que se vaya a salir, sino que hace un efecto de tirabuzón. Perfecto, perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctor, gracias. Bueno, entonces, nos estaremos viendo que el próximo teórico vamos a ver que es el más largo de todos. Como ven, me han tocado los teóricos más complicados. Que es el de imágenes en obstetricia, y después, Dios quiera que podamos tener, antes, previo al parcial, que la verdad que como viene el asunto, no sé si lo vamos a alcanzar a tener, pero Dios quiera que vamos a presentar un caso clínico en el cual yo no quiero hablar, yo quiero que ustedes se equivoquen, yo quiero que ustedes, cuando ustedes se empiecen a equivocar, y empezar, esto generalmente yo lo hago en otros años, inclusive hasta por fuera del cursado, donde les pongo un ejemplo y ustedes tienen que poner, porque lo más difícil de todo es ir encastrando todas las piezas de la obstetricia, y más ustedes si no tienen posibilidad de verlo. Entonces, muchas veces les hago yo un ejercicio clínico para que ustedes ir poniéndole ante cada situación una complicación para ver cómo ustedes lo resuelven. Pero esto es básicamente para que ustedes puedan integrar todo esto, porque en el teórico anterior, donde vimos parte de la pelvis fetal, ahora nos enteramos de que por parte de la pelvis puede que no se me dé un trabajo de parto. La otra vez dijimos que en algunas no se puede dar, y ahora no solamente eso, que ya sabemos cuáles son las que no van a producir un trabajo de parto, sino que también hay otros tipos de pelvis, que son las oblicuas, que son las asimétricas, y que ese tipo de pelvis también me van a complicar. Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir integrando, porque el trabajo de parto es uno solo, y nosotros les vamos largando un montón de datos de cada uno de los elementos que va produciendo el trabajo de parto, pero esos elementos los tenemos que después todos juntos juntar para después interpretar cómo se hace el trabajo de parto. Entonces, yo en uno de los exámenes, de uno de los teóricos, les doy un examen un cuestionario, un problema, les doy un problema y lo tienen que resolver, pero eso lo tienen que resolver ustedes directamente conmigo. Entonces yo los voy orientando para que ustedes vayan entendiendo todo este tipo de situación que se produce en el trabajo de parto. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos estamos viendo y cuídense mucho. Doctor, sí. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Respecto a la bibliografía que mencionaron Valenti, no sé si seguimos utilizando la obstetricia de Valenti de siempre, de la editorial de Udeva, o si le gusta más el manual nuevo de obstetricia. No, mire, a ver, el libro común lo que es trabajo de parto, sáquenle fotocopias a mecanismos del trabajo de parto, lo que es el teórico que les di la otra vez, donde vemos el móvil fetal y el del trabajo de parto, deben ser más de 8 hojas que la tienen que sacar del león. Ese que se lo dije otra vez. Esas son 7, 8 hojitas que saquen del león, que ahí está fantástico, que lo van a poder entender bien, aún sin haber visto el muñeco, lo van a entender fantástico. Y después, básicamente, váyanse a cualquier otro tipo de libro, porque, ¿saben qué, chicos? Siempre nacemos exactamente igual. Ahí, si quieren ustedes, esto que hemos hablado de distosia de hombro, les puedo largar un par, que se lo está buscando, un par de archivos, pero si no, cualquiera de los libros
cualquiera de los libros de obstetricia, porque nacemos igual, o sea, el nacimiento es igual, puede estar mejor o peor explicado, pero todo desde Adán y Eva, que venimos naciendo de la misma forma, así que eso no va a variar. Pueden encontrar por ahí libros viejos, por ejemplo, uno que ya no sale más, pero que es muy didáctico, que se llama Ifi Kamineski. Lo pueden ver, toda esta parte es exactamente igual a través de los 10.000 años que ha estado el ser humano. Entonces, ninguno va a decir una cosa distinta, todos van a decir exactamente igual. Ahora bien, si ustedes quieren hablar de preeclampsia, de diabetes gestacional, bueno, ahí sí se pueden ir a cualquier otro, a algo un poquito más específico, pero los libros de esta parte básica es igual. Lo único que recomiendo es León, en la parte de trabajo de parto, donde pueden ver las variedades de presentación, posición, porque tiene mejores gráficos y está mejor explicado. Nada más, chicos, no se hagan mucho problema con esto. Si bien lo que están viendo en los teóricos es bastante escueto, por una cuestión de tiempo, pero nacemos exactamente igual, así que en todos va a salir exactamente lo mismo, así que no se hagan mucho problema por la bibliografía de estos casos en especial. De distosia de hombro, con esto que les he dado yo, tienen suficiente. Si quieren ver de las otras cosas, igual le vamos a subir los teóricos, pero sepan que esta primera parte en cualquier libro lo pueden encontrar perfectamente bien explicado. Bien, gracias. ¿Cómo dijo el libro de Ifi Kamineski? Ifi Kamineski, ese se lo pueden saber quienes, si conocen algún obstetra de más de 70 años, que lo tenga, lo pueden tener, y es un libro de 2 tomos, muy grande, pero es muy lindo y está muy fácil explicado. ¿Cómo se escribe el nombre? Ifi, y latina, FFY, y después Kamineski. Kamineski, como los apellidos. Kamineski, exacto, exactamente. Bueno, muchas gracias. Si tienen algún abuelo o alguien que probablemente lo tenga, porque es una reliquia que es realmente hermoso ese libro, porque les vuelvo a repetir, chicos, hace más de 10.000 años que nacemos igual, así que eso no va a variar nunca. ¿Ah? Bueno, chicos, que la pasen bien, cuídense, no se vayan a contagiar, por favor. Cuídense, usen el tapaboca. Gracias, doctor. Nos vemos.